El presidente iraní, Ebrahim Raisi, siempre estuvo bajo la atenta mirada de sus guardaespaldas las 24 horas del día. Pero, ¿estaban entrenados para vigilar la caída de helicópteros? Cabe suponer que estaban más concentrados en otras cosas, como cuando uno de sus guardaespaldas impidió a un cámara filmar. Ahora, estos guardaespaldas no son de los comunes, son elegidos de la élite de la Guardia Revolucionaria. Ya sabes, los mismos acusados de todo, desde secuestros a atentados. Tienen todo un currículum, sancionados por países a diestro y siniestro. ¿Qué pasa con los guardias del presidente Raisi y todo el cuerpo revolucionario? Descubra los detalles en este vídeo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC por sus siglas en inglés, es el encargado de custodiar al presidente de Irán y tiene una historia muy interesante. El IRGC fue creado en mayo de 1979 por Ruhollah Khomeini, el primer líder supremo de Irán. Se creó para proteger al nuevo gobierno islámico y contrarrestar al ejército regular, que en un principio se consideraba leal al Shah. En la actualidad, es la fuerza militar y de seguridad más poderosa de Irán y garantiza la supervivencia del régimen. También domina la economía iraní, controlando muchos sectores. El IRGC es una rama importante del ejército iraní, separada de las Fuerzas Armadas regulares. Consta de 5 ramas principales: las fuerzas terrestres, la fuerza aérea, la marina, la milicia Basij y la fuerza Quds. Las fuerzas terrestres están repartidas por las 31 provincias, incluida la capital, Teherán, y cuentan con más de 150.000 efectivos. El Basij, un grupo paramilitar que pasó a formar parte del CGRI en 2007, puede convocar a unos 600.000 voluntarios. El CGRI tiene su propia armada, con unos 20.000 marineros. La Fuerza Aérea del IRGC cuenta con 15.000 miembros y supervisa el programa de misiles balísticos de Irán. Además, dispone de un comando cibernético que colabora con empresas afiliadas para el espionaje militar y comercial, así como para la difusión de propaganda. El IRGC tiene su propia agencia de inteligencia, llamada IRGC-IO, que trabaja separada del Ministerio de Inteligencia iraní, MOIS. El presidente iraní controla el MOIS, mientras que el IRGC-IO depende directamente del líder supremo. Además, el IRGC dirige una universidad en Teherán, conocida como la Universidad de Mando y Estado Mayor del IRGC, que funciona como su escuela de Estado Mayor. La influencia política del CGRI ha aumentado con el tiempo, especialmente durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad, antiguo miembro del CGRI, llenó su gabinete de exoficiales del CGRI y proporcionó a la organización miles de millones de dólares en préstamos y contratos. El IRGC es increíblemente controvertido. El 29 de mayo de 2007, 5 británicos fueron secuestrados en un edificio del Ministerio del Gobierno en Bagdad. Se trataba de Peter Moore, experto informático, y 4 guardias de seguridad: Jason Criswell, Jason Swindlehurst, Alec McLachlan y Alan McMenemy. Un sexto hombre, Peter Donkin, fue abandonado por los secuestradores después de esconderse bajo las tablas del suelo. Los secuestradores eran un grupo de hasta 100 hombres que entraron en el edificio y huyeron con los rehenes en una flota de Toyota Land Cruisers. Los rehenes fueron trasladados rápidamente a Irán tras ser secuestrados e ingresados en prisiones controladas por la fuerza Al-Quds, un grupo que trabaja para el gobierno iraní y se centra en operaciones fuera de Irán. Las pruebas de una investigación demuestran que la Guardia Revolucionaria de Irán se encargó de planificar y dirigir la operación. Así lo corroboran un antiguo miembro de la Guardia Revolucionaria, un actual ministro iraquí próximo a Irán y un antiguo jefe de los servicios de inteligencia iraquíes. Los secuestradores se aseguraron de que quienes se ocuparan de los rehenes fueran ciudadanos iraquíes y de que estos estuvieran rodeados en todo momento de voces iraquíes, para que no tuvieran ni idea de que estaban en Irán. 3 rehenes, Criswell, Swindlehurst y McLachlan, fueron asesinados porque el gobierno británico no se tomó en serio el rescate. Sus cuerpos fueron canjeados por la liberación de prisioneros iraquíes. Otro rehén, Moore, fue liberado al cabo de 2 años como parte de un acuerdo. A cambio, se entregó a un clérigo chií llamado Qais al-Khazali, líder de un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní. Se cree que el rehén restante, McMenemy, también está muerto, aunque no se ha devuelto su cuerpo. La IRGC ha sido acusada de secuestrar y tomar como rehenes a estadounidenses y occidentales de otros países, como Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Austria y Australia. El 8 de enero de 2020, un avión llamado Ukraine International Airlines Flight 752 fue derribado por el IRGC poco después de salir del aeropuerto internacional Imam Khomeini de Teherán.
2 misiles alcanzaron el avión, haciendo que se estrellara y provocando la muerte de las 176 personas que iban a bordo. El IRGC dijo que sus misiles alcanzaron el avión, porque alguien pensó que se trataba de un misil estadounidense. Sin embargo, la forma en que Irán lo abordó provocó protestas. La gente en Irán estaba enfadada por el accidente y quería que el líder supremo se fuera. La investigación y el proceso judicial del gobierno iraní fueron criticados por no ser claros, y el juicio de los acusados fue calificado de farsa por las familias de las víctimas. El principal acusado, que estaba a cargo de un sistema de defensa antimisiles, fue condenado a 13 años de prisión, mientras que otros fueron condenados a penas de 1 a 3 años. Además, el IRGC ha sido acusado de planear atentados contra sinagogas en Alemania. Fuentes de seguridad alemanas creen que el IRGC patrocinó estos ataques en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Los ataques incluyeron disparar contra una sinagoga en Essen, intentar incendiar una sinagoga en Bochum e intentar quemar una sinagoga en Dortmund. Se cree que el IRGC contrató a delincuentes y miembros de bandas para estos atentados. Se dice que uno de ellos, Ramin Yektaparast, que dirigía una banda germano-iraní de los Hells Angels, huyó a Irán para evitar ser juzgado por asesinato. Los investigadores creen que fue el encargado de llevar a cabo los atentados y sospechan que el IRGC los ordenó. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también ha sido acusado de interferir en las elecciones presidenciales iraníes de 2021. Hossein Degan, figura destacada del CGRI con estrechos vínculos con Hezbollah, declaró su intención de presentarse como candidato a la presidencia en esas elecciones. La implicación del IRGC en las elecciones incluyó la participación de varios candidatos con antecedentes militares. Entre estos candidatos se encuentran Said Mohammad, asesor del comandante del IRGC, y el exministro del Petróleo, almirante Rostam Ghasemi. Además, la influencia del CGRI era evidente en el Consejo de Guardianes, dominado por los conservadores y encargado de investigar a los candidatos. El creciente poder del CGRI en Irán ha suscitado preocupación entre analistas y expertos, que temen una mayor militarización de la política del país. Varios países han designado a la IRGC como organización terrorista. Estados Unidos, en particular, ha estado a la vanguardia de la oposición a sus actividades y la ha designado organización terrorista extranjera. Esta designación permite a Estados Unidos aplicar a la IRGC diversas sanciones y medidas restrictivas. La IRGC ha sido acusada de apoyar y proporcionar ayuda a varias organizaciones designadas como grupos terroristas por Estados Unidos y otros países. Entre ellas se encuentran Hezbollah en Líbano, Hamas en los territorios palestinos y otros grupos militantes de la región. La fuerza Quds del CGRI, su brazo de operaciones exteriores, es la principal responsable de cultivar y apoyar a estos grupos. El CGRI también ha estado implicado en varios conflictos y guerras indirectas en Oriente Próximo. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Libanesa de 1982, el IRGC envió tropas para entrenar a combatientes y supuestamente participó en el entrenamiento y equipamiento de combatientes de Hezbollah en la Guerra del Líbano de 2006. El IRGC también ha desempeñado un papel importante en los conflictos de Siria e Irak, a menudo a través de milicias interpuestas y en coordinación con otros aliados regionales. Desde 2010, la UE ha impuesto amplias sanciones al IRGC y a sus miembros sin designarlo oficialmente como organización terrorista. Estas sanciones incluyen la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas y entidades concretas del CGRI. Países como Canadá, Australia y el Reino Unido también han impuesto sanciones al CGRI. Por ejemplo, Canadá ha sancionado a dirigentes y entidades del IRGC, y el Reino Unido ha impuesto sanciones a altos cargos y mandos del IRGC, responsables de violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Irán. Las sanciones contra el IRGC pretenden limitar su capacidad de actuación y desbaratar sus fuentes de financiación, especialmente las relacionadas con actividades ilícitas como el tráfico de petróleo y el terrorismo. Sin embargo, la eficacia de estas sanciones ha sido objeto de debate, y el CGRI sigue ejerciendo una influencia significativa en Irán y en la región. Veamos cómo se compara la IRGC con los guardaespaldas gubernamentales de otros países. Empecemos por otro país controvertido, Israel. Los guardaespaldas que protegen a personalidades importantes en Israel están muy bien entrenados y capacitados. Muchos proceden de unidades de élite de las fuerzas de defensa y del servicio secreto israelíes. Algunos han servido en la unidad superior del ISS, conocida como Unidad Nacional de Protección de Dignatarios. Estos guardaespaldas tienen amplia experiencia en seguridad de alto nivel y se encargan de proteger a personalidades importantes,
como dirigentes gubernamentales, famosos y ejecutivos. Proporcionan seguridad durante transportes, viajes, actos públicos, reuniones y giras mundiales, tanto en Israel como en el extranjero. Los guardaespaldas israelíes están muy solicitados internacionalmente por su experiencia en la gestión de atentados terroristas, amenazas de secuestro y otras situaciones peligrosas. Son conocidos por su uso de tecnología avanzada y su capacidad para proporcionar una protección discreta y eficaz. Por ejemplo, se contrató a un guardaespaldas israelí para proteger a la estrella del pop Taylor Swift durante su gira Eras. Este guardaespaldas, que prefirió permanecer en el anonimato, sirvió anteriormente en las FDI y regresó a Israel para luchar en el conflicto con Hamás. Además, la famosa Kim Kardashian contrató a un guardaespaldas israelí-estadounidense, Aaron Cohen, que sirvió en la unidad de élite Duvdevan de las FDI. Cohen también dirige una empresa de seguridad que ha trabajado con famosos como Katy Perry y Brad Pitt. De forma similar a las polémicas que rodean a las autoridades iraníes, el equipo de seguridad del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ve a menudo envuelto en situaciones controvertidas. Han estado en el punto de mira por diversos incidentes, especialmente cuando Erdogan visita Washington, D.C., en Estados Unidos. El regimiento de la Guardia Presidencial Turca, también conocido como Cumhurbaşkanlığı Muhafız-Alayı en turco, se creó en julio de 1920 bajo el mandato del presidente Atatürk. Originalmente, su trabajo consistía en mantener la seguridad de Ankara. Con el tiempo, cambiaron de tamaño, creciendo durante la Segunda Guerra Mundial y luego reduciéndose a un grupo más pequeño en 1948. En 2015, el presidente Erdogan desplegó pequeños destacamentos de la Guardia con diversos trajes históricos otomanos en actos públicos. Pero tras un intento de golpe de Estado en 2016, casi 300 de ellos fueron detenidos, y el gobierno dijo que se deshacía de todo el grupo. Más tarde cambiaron de opinión, y en su lugar encomendaron las tareas ceremoniales a un grupo especial de la policía. Durante la visita del presidente Erdogan a Washington, D.C., en mayo de 2017, sus guardaespaldas se vieron envueltos en un violento enfrentamiento con manifestantes frente a la residencia del embajador turco. El incidente se saldó con varios heridos, según algunas fuentes 9 personas y según otras 11. El jefe de policía de Washington, Peter Newsham, lo describió como un ataque brutal contra manifestantes pacíficos. Un gran jurado acusó a 15 guardias de seguridad turcos de atacar a manifestantes kurdos durante la visita de Erdogan. 12 agentes fueron acusados en junio y 3 más en julio. Además, otras 4 personas, entre ellas 2 empresarios turco-estadounidenses, también fueron acusadas. Sin embargo, todos menos los 2 empresarios se encontraban fuera de Estados Unidos y se cree que estaban en Turquía. A pesar de las acusaciones, los fiscales federales estadounidenses retiraron todos los cargos penales contra 7 guardaespaldas de Erdogan en febrero de 2018, justo un día antes de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reuniera con Erdogan. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, declaró que la coincidencia de fechas era casual y que la decisión procedía del Departamento de Justicia. El incidente provocó la indignación de legisladores y funcionarios estadounidenses, tensando la relación entre Estados Unidos y Turquía. El Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado condenando la violencia. La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, también describió el ataque como una afrenta a los valores de D.C. y a nuestros derechos como estadounidenses. Erdogan denunció el sistema judicial estadounidense, calificando de escándalo las acusaciones contra sus guardaespaldas. También expresó su opinión de que las acusaciones eran un insulto a la tensa relación entre Turquía y Estados Unidos. El presidente Donald Trump habló con Erdogan sobre el incidente, expresando su pesar. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca negó que Trump se hubiera disculpado. El Departamento de Estado mantuvo que Estados Unidos comunicó su preocupación a Turquía y apoyó los derechos a la libre expresión y a la protesta pacífica. Rusia es otro país de cuya seguridad siempre se ha hablado. Los guardaespaldas del presidente ruso pertenecen al Servicio Federal de Protección, una agencia gubernamental que protege al presidente, al primer ministro y a sus familias y hogares. Víctor Zolotov, que fue guardaespaldas del presidente Putin, dirige el FSO. También dirige la Guardia Nacional, a menudo llamada la Guardia Pretoriana de Putin. El FSO se creó en 1993, bajo el mandato de Boris Yeltsin, y fue dirigido originalmente por Alexander Korshakov, antiguo general del KGB. Cuenta con unos 2.500 empleados e incluye un departamento dedicado a analizar las amenazas a la seguridad del presidente.
Los guardaespaldas del presidente se conocen como los mosqueteros y son elegidos cuidadosamente por cualidades como la psicología operativa, la resistencia física y la capacidad para soportar el frío y no sudar cuando hace calor. A menudo se les ve rodeando al presidente en público y van equipados con maletines especiales que sirven de escudo y contienen pistolas SR-1 Vector de fabricación rusa de 9 milímetros cargadas con balas perforantes. Cuando el presidente viaja, el FSO toma grandes medidas para mantenerlo a salvo. Envían equipos con antelación para comprobar el lugar al que se dirige, asegurarse de que es seguro y estar atentos a peligros como bombas o mal tiempo. También utilizan dispositivos para impedir que las bombas estallen a distancia y vigilan los teléfonos y otros aparatos electrónicos de la zona. Cuando el presidente se desplaza, sus coches disponen de furgonetas súper resistentes, con soldados dispuestos a todo, armados con pistolas, lanzagranadas y misiles para protegerle. Además de la protección cercana, el FSO también es responsable de proporcionar comunicaciones seguras para el presidente. Se rumorea que en ocasiones emplean a un doble del presidente. Antiguos guardaespaldas del presidente han ocupado puestos de poder en el gobierno y el ejército, como gobernadores, ministros y altos mandos de los servicios especiales. Además de Turquía, Israel y Rusia, a la gente siempre le ha fascinado el sistema de seguridad presidencial de la India. La Guardia del Presidente es un importantísimo regimiento de caballería del ejército indio. Es el regimiento de mayor rango, y su principal cometido es custodiar y viajar con el presidente de la India. Está destinado en la Rashtrapati Bhavan de Nueva Delhi. El PBG tiene una historia muy larga, que se remonta a 1773, cuando el gobernador general Warren Hastings lo fundó. Al principio, contaba con 50 soldados de la caballería mogola y 50 más del Maharaja Chait Singh de Benares, lo que hacía un centenar. Con el tiempo, tuvo diferentes nombres, como Tropa del Gobernador de los Mogoles y Guardia del Cuerpo del Virrey, pero se convirtió en la Guardia del Cuerpo del Presidente en 1950, cuando la India se convirtió en república. La PBG utiliza caballos para las ceremonias y vehículos BTR-80 para el combate. También están entrenados como paracaidistas y preparados para ataques aéreos. Han participado en todas las grandes guerras de la India y han ayudado a mantener la paz en lugares como Sri Lanka, Somalia, Angola y Sierra Leona. El regimiento tiene normas sobre la estatura y lo más bajo que se puede ser para alistarse es 1,83 metros. Suelen reclutar soldados de grupos específicos, como Rajputs hindúes, Yats hindúes y Sikhs Yats, porque cumplen los requisitos físicos para las tareas ceremoniales. Hay unos 150 soldados en el regimiento, incluidos oficiales y personal administrativo de toda la India. El PBG es famoso por sus tareas ceremoniales, como la vigilancia del Rashtrapati Bhavan y la escolta del presidente durante actos oficiales. Volvamos al difunto presidente de Irán, al IRGC y al líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei. De hecho, algunos creían que el hijo del líder supremo podría estar implicado en la muerte del presidente. Controversias y conspiraciones en torno a la muerte del presidente Raisi. Hace años que se especula con una posible lucha por el poder y una batalla por la sucesión en Irán, sobre todo porque el actual líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei, tiene 85 años y se enfrenta a problemas de salud. Aunque no hay indicios de que su salud se esté deteriorando rápidamente, la cuestión de quién le sucederá es importante. A menudo se menciona a su hijo, Mojtaba Jamenei, como posible aspirante. Mojtaba Jamenei es el segundo hijo de Ali Jamenei y nació en 1969 en Mashhad, Irán. Es un clérigo chií y participó en la guerra Irán-Irak de 1987 a 1988. Se cree que tiene influencia sobre su padre y a menudo se habla de él como posible sucesor. Sin embargo, varios factores podrían obstaculizar sus posibilidades. En primer lugar, nunca ha ocupado un cargo público y ha permanecido casi siempre entre bastidores, trabajando en el servicio secreto. También carece de una base política sólida y no tiene experiencia ejecutiva o de gobierno. Además, su designación como sucesor podría desencadenar una encarnizada lucha por el poder y dañar la legitimidad del cargo de líder supremo, ya que sugeriría una vuelta al gobierno hereditario que va en contra de los principios de la Revolución de 1979. A pesar de estos posibles inconvenientes, Mojtaba cuenta con varias herramientas y ventajas que podrían impulsar su candidatura. Al parecer, tiene fuertes vínculos con el sector militar y de seguridad, en particular con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También se cree que controla grandes activos financieros y que ha ido consolidando su influencia dentro del régimen. Además, ha estado tratando de obtener las credenciales clericales necesarias para convertirse en líder supremo. El proceso de selección del próximo líder supremo es complejo e implica a la Asamblea de Expertos,
un órgano de 88 miembros del clero chií, elegido por el pueblo iraní. La Asamblea es la encargada de elegir a un nuevo líder supremo en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del titular. En la composición de la Asamblea influye mucho el Consejo de Guardianes, institución nombrada por el líder supremo, que examina a los candidatos a las elecciones de la Asamblea. En los últimos años, la Asamblea ha estado dominada por partidarios de la línea dura y alineados ideológicamente con el líder supremo. Otros posibles sucesores de Ali Jamenei han sido marginados, desacreditados o han muerto. Uno de ellos era Ebrahim Raisi, expresidente de Irán, que era sin duda el principal candidato antes de su muerte. Esta es exactamente la razón por la que se vincula a Mojtaba Jamenei con la muerte del presidente. De hecho, algunos dicen que podría haber utilizado a la IRGC para hacerlo. El helicóptero del presidente iraní, Ebrahim Raisi, se estrelló en una zona montañosa del noroeste de Irán el 19 de mayo de 2024. Ocurrió por la tarde mientras regresaba de una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. El helicóptero de Raisi, uno de los 3 de un grupo, tuvo problemas para aterrizar debido al mal tiempo y a la espesa niebla. Los otros 2 helicópteros llegaron sanos y salvos a Tabriz, pero el de Raisi tuvo lo que en un principio se denominó un aterrizaje forzoso. Tras el accidente, se puso en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate en la que participaron el ejército, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la policía y equipos de la Media Luna Roja. El lunes por la mañana, los equipos de rescate encontraron el helicóptero accidentado y confirmaron que habían muerto el presidente Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y varias personas más. El experto en aviación Kyle Bailey cree que el accidente se produjo porque el piloto o la tripulación no pudieron controlar el avión correctamente. Como no se comunicaban, se centraron en mantener el avión en el aire. Con la muerte de Raisi, la atención se ha vuelto hacia Mojtaba Jamenei como posible sucesor. Sin embargo, hay otros candidatos en liza, como Alireza Arafi, clérigo de alto rango, y Gholam Hossein Mohseni Eshei, actual jefe del Poder Judicial. El resultado final de la batalla sucesoria es difícil de predecir, y está por ver si Mojtaba Jamenei desempeñará un papel significativo en la determinación del futuro liderazgo de Irán. Veamos otras conspiraciones en torno a la muerte del presidente. Una de estas especulaciones se refiere al uso de tecnología avanzada, como láseres espaciales o armas de energía dirigida. Estas teorías, que circulan principalmente en las redes sociales, sugieren que un ataque láser desde el espacio o un arma de energía dirigida fueron los responsables del derribo del helicóptero. Las armas de energía dirigida son una amplia categoría de armas que utilizan diferentes tipos de luz como fuente de energía. Los láseres son un tipo de arma de energía dirigida. Cuando se apuntan a los ojos de las personas, los láseres pueden herirlas o cegarlas. Todavía se están probando armas láser capaces de romper o destruir cosas. Un gran problema de su uso es que no funcionan tan bien en determinadas condiciones meteorológicas, como niebla o lluvia, porque el aire se interpone. No hay pruebas que apoyen la idea de que un láser espacial o un arma de energía dirigida causaran la muerte de Raisi. El accidente se produjo en una zona montañosa con niebla espesa, lo que podría explicarlo sin culpar a interferencias externas. Además, los aviones iraníes están envejeciendo y es difícil mantenerlos en buen estado de funcionamiento debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a las piezas de aviones. También hay rumores sobre la posible implicación de Israel y Estados Unidos. El exministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, culpó a las sanciones estadounidenses sobre piezas de aviación del accidente, argumentando que las sanciones privaban a Irán de las piezas y controles de seguridad necesarios para su envejecida flota de aviones. Estados Unidos es considerado un aliado ideológico y militar de Israel, y algunos han especulado sobre su implicación conjunta en el accidente. Una teoría muy extendida especulaba con que la agencia de inteligencia israelí, Mossad, estaba detrás del accidente. El Mossad tiene fama de ejecutar operaciones dentro de Irán, e Israel tiene un historial de atentar contra personal militar y nuclear iraní. Las autoridades israelíes negaron cualquier implicación en el accidente, reconociendo que asesinar a un presidente en ejercicio sería un acto de guerra que podría provocar una dura respuesta por parte de Irán. Las autoridades israelíes previeron que surgirían teorías conspirativas sobre su implicación, dada la tensa relación entre ambas naciones. Expertos e informes, incluido uno de The Economist,
expresaron sus dudas sobre la implicación israelí, señalando que la estrategia de Israel se ha centrado tradicionalmente en objetivos militares y nucleares, más que en figuras políticas de alto nivel. Antes de 1979, Irán e Israel mantenían buenas relaciones. De hecho, Irán fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocer a Israel tras su creación en 1948. Pero aunque Irán apoyaba la idea de que Israel tuviera su propio Estado, no estaba totalmente de acuerdo con el plan de las Naciones Unidas para dividir la tierra entre israelíes y palestinos. Irán pensaba que este plan provocaría más violencia en la zona y votó en contra. En la década de 1950, Irán e Israel compartían estrechos lazos bajo la dinastía Pahlavi. Israel veía a Irán como un aliado natural contra las potencias árabes circundantes. En este periodo también se produjo una amplia cooperación militar y de seguridad, e Israel proporcionó instructores y equipos militares a Irán. Irán, a su vez, era un importante proveedor de petróleo para Israel, y ambos países establecieron un oleoducto con este fin. La Revolución Islámica de 1979 cambió radicalmente la relación, e Irán rompió todos los lazos diplomáticos y comerciales con Israel. La nueva República Islámica consideraba a Israel un ocupante de tierras palestinas, y se refería a él como el pequeño Satán frente al gran Satán, Estados Unidos. Este cambio de perspectiva fue impulsado por la visión del mundo del ayatolá Ruhollah Jomeini, que defendía el Islam y se enfrentaba a las arrogantes potencias mundiales. A pesar de la animadversión, Israel vendió armas en secreto a Irán tras la invasión de Irak en 1980, y las ventas continuaron hasta mediados de la década de 1980. Esto se debió en parte al interés de Israel por mantener un equilibrio de poder en la región y a su deseo de ver debilitado a Irak, su principal adversario. Tras la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra del Golfo, Irán e Israel se hicieron más poderosos en Oriente Próximo, pero no se llevaban bien. El líder de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo algunas cosas realmente mezquinas sobre Israel, como negar el Holocausto y decir que Israel debería desaparecer. Desde la década de 1980, Irán e Israel se han ensarzado en un conflicto por poderes, apoyando a facciones opuestas en conflictos en Siria, Yemen y otros lugares. Irán ha respaldado a Hezbollah, Hamas y otras milicias chiíes libanesas, mientras que Israel ha apoyado a rebeldes iraníes, como los muyahidines del pueblo de Irán. Israel ha pensado en atacar por su cuenta el programa nuclear iraní, porque cree que si Irán tuviera armas nucleares, podría destruir Israel. Israel se asustó más cuando Irán habló agresivamente, y podría hacer cosas peligrosas si tuviera armas nucleares. Las tensiones entre los dos países continúan, con Israel llevando a cabo ataques aéreos contra aliados iraníes en Siria y supuestamente asesinando a científicos nucleares iraníes. Irán, por su parte, ha sido acusado de atacar intereses israelíes, incluso mediante ataques con aviones no tripulados y ciberataques. En cuanto a la muerte del presidente Raisi, es evidente que en las próximas semanas surgirán más teorías. Solo esperamos recibir alguna con pruebas serias. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.